Para entender los problemas de la independencia de Oriente Medio hay que marcharse hacia la Primera Guerra Mundial y hacia la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron la descomposición del Imperio Otomano o turco tras la derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Oriente Medio se extiende por un territorio muy amplio que abarca desde Irán al este hasta Egipto al oeste y desde Turquía al norte hasta Yemen al sur. Se trata de una región políticamente compleja en la que se han originado los principales conflictos internacionales de los últimos años. La conflictividad se debe a tres razones principales. Allí se asientan las reservas de petróleo más importantes del planeta, por lo que la región tiene un papel estratégico mundial. Tras la desmembración del Imperio Turco tras la Primera Guerra Mundial y la derrota de los imperios centrales, se realizó apresuradamente. Sus territorios se repartieron entre Reino Unido, que logró Irak, Palestina y gran parte de Arabia, y Francia, que obtuvo Siria y Líbano. Pero el trazado de fronteras se hizo sin preocuparse por las necesidades de cada territorio, como siempre Europa, o las potencias europeas. Además, estas potencias instauraron en el poder oligarquías corruptas. Los nuevos países nacieron con problemas fronterizos y una fuerte inestabilidad. Y luego también otro punto destacado fue la creación del Estado de Israel, en territorios hasta entonces árabes. Ha originado conflictos que se han prolongado hasta hoy día. Claro, al final Oriente Medio es un territorio muy amplio, desde el este con Irán hasta el oeste con Egipto, Turquía en el norte o Yemen al sur. Y es un lugar donde políticamente se han producido conflictos internacionales en los últimos años y muy complejos. De ahí que haya tres razones por actividad. Es decir, el petróleo. El petróleo hoy en día es importante para las potencias europeas y occidentales, y siendo un punto estratégico. Tras la Primera Guerra Mundial, la derrota de los imperios centrales y la descomposición del imperio turco se realizó apresuradamente. Ahí Reino Unido obtuvo Irak, Palestina y gran parte de Arabia, Francia, Siria y Líbano, pero el trazado de fronteras se hizo sin preocuparse por las necesidades de cada territorio. Además, estas potencias instauraron en el poder oligarquías corruptas y los nuevos países nacieron con problemas fronterizos y una fuerte inestabilidad. Y luego la creación del Estado de Israel en territorios hasta entonces árabes ha originado conflictos que se han prolongado hasta hoy. Tras la Segunda Guerra Mundial, los protectorados y colonias en los territorios árabes desaparecieron y los diferentes países se independizaron. En ninguno de los nuevos países se instauraron democracias, aunque existieron diferentes regímenes políticos. Muchas de las monarquías de la época colonial fueron derrocadas a partir de la década de 1950 mediante golpes de estados o revueltas populares y fueron sustituidas por repúblicas. Las relaciones internacionales en la zona estuvieron siempre marcadas por el enfrentamiento con Israel. La mayor parte de estos nuevos regímenes promovieron un resurgimiento de la conciencia panárabe. Este movimiento panarabista propugnaba tanto la unidad del islamismo como la cooperación frente al enemigo común, que era Israel. Estos países fueron poco favorables a la colaboración con Occidente, a quienes consideraban pro-israelí. Por ejemplo, Irak, que fue una monarquía en 1930 y 1958, un grupo de oficiales derrocó al régimen monárquico e instauró una república. El partido Baaz dio un golpe de Estado en 1963 y también luego el estallido de la guerra civil contra los kurdos. Aparte, una de las figuras destacadas en Irak fue Saddam Hussein, que bueno, fue el que se convirtió en dictador del país. Irán, monarquía con la figura del Shah, se acercó a Occidente. Entre 1973 y 1979 se produjeron problemas socioeconómicos. En 1979 se produjo la revolución encabezada por el clero chiita que derrocó a la monarquía y bueno, estuvo gobernando bajo un régimen dictatorial religioso, Khomeini. Egipto fue una monarquía y se produjo la revolución de 1952 que derrocó al régimen monárquico, se impuso una dictadura en el país, la figura de Nasser, se nacionalizó el canal de Suez en 1956, se fomentó el panarabismo, se llegó incluso a fundar de forma breve la República Árabe Unida, la RAU, que englobó pues, a países como Egipto, Siria y Yemen. Finalmente fracasó. Siria, independiente desde 1941, ganó influencia el partido Baas, al igual que sucedió en Irak, que dio un golpe de Estado. Impulsó la creación de la llamada República Árabe Unida, que se aprobó por un plebiscito en 1958. En 1963, un golpe de Estado impulsó una política económica socializadora y cercana al campo socialista. En 1980 se llegó a un acuerdo con la Unión Soviética y además intervino en la guerra civil
del Líbano en 1976. Y luego las monarquías teocráticas, monarquías además autoritarias, como la islámica, es decir, absolutismo más religión, se acercaron a Occidente, venden petróleo a estos países y tienen grandes reservas petrolíferas. Hay que decir que tras la Segunda Guerra Mundial, los países protectorados de Oriente Medio comenzaron su independencia, no se impusieron regímenes democráticos, fueron regímenes políticos, muchos de ellos eran monarquías, que luego en la década de los 50 fueron derrocadas por golpes de Estado o revueltas populares y acabaron imponiéndose regímenes republicanos. Y luego las relaciones internacionales en la zona estuvieron siempre marcadas por el enfrentamiento con Israel. Entonces, la mayor parte de estos nuevos regímenes promovieron el resurgimiento de la conciencia panarabia. ¿Qué es el movimiento panarabista? La unidad islámica como cooperación frente al enemigo común, Israel. Y claro, estos países eran contrarios a Occidente. De ahí que Occidente apoyase a Israel. Y luego ya, bueno, pues cada país cambió eh, de monarquías a repúblicas por golpe de estados. Por ejemplo, el ejemplo es lo de Nasser. Nasser se convirtió en dictador de Egipto y bueno, pues estuvo gobernando Egipto hasta su muerte en 1970. Y poco a poco, bueno, cada país se acercaba al socialismo, como Siria, o otros, las monarquías teocráticas con las monarquías absolutistas o autoritarias, más la religión que es la ley islámica, Occidente, vendían petróleo a Occidente, eran las principales reservas petrolíferas que tenían estos países, etcétera, 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 y bueno, cada país, bueno, pues Irán, por ejemplo, se acercó a Occidente, se convirtió en aliado, el problema es que la revuelta, bueno, problemas socioeconómicos de 1973 hasta 1979, etcétera, etcétera, bueno, pues al final Khomeini se convirtió en la figura política y religiosa como dictador. Finalizo, comentar que tengo la hora de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.